noches, gracias por conectarse en este espacio que es por y para ustedes, de entrevistas en vivo. El tema de esta noche es un tema hollywoodense, porque en todas las películas sale: doctor, ¿cuánto tiempo de vida me queda? ¿Se puede estimar el tiempo de vida de un paciente? ¿Se puede estimar el tiempo de vida de un paciente oncológico? Para hablar de ese tema, la invitada esta noche muy especial, la doctora Lorena León. Llegué. ¿Cómo está, doctora? Bien, todo bien. ¿Y tú? ¿Me escuchas? Perfecto, doctora, le escucho perfecto. ¿Y usted? Bien. Ya, espérate, déjame resolver un problemita aquí. Ok. Eso pasa. Sí, sí, sí. Todas las cosas en vivo son así. Saludos a todos, bendiciones. Sí, Gracias por porque aquí invitarme. varias personas la conocen y se conectaron todos los residentes. ¿Cómo se ve que usted es la jefa, doctora? Que Sí, se conectaron. Está Alejandra, está Jenny, está qué Isabel. maravilla, sí me gusta. Fieles, fieles al equipo. Claro, mire lo que hablan aquí de ustedes. Bueno, es que de la doctora vamos a hablar muchas cosas lindas. Buenas noches, doctora León. Fue mi oncóloga, es maravillosa, es un ser humano con humanidad. Fui su paciente en el 2011-2012. La amo y respeto, agradecida con ella. Eso lo comenta Elizabeth Duque. Ay, tan bella. Sí, una paciente muy querida. Muy querida. Claro que sí, claro que sí. Ahí van a salir Yo, otras. y Yo también soy querida por la doctora, yo sí, también, porque yo, uno puede tener este favoritismo. Y por ahí está conectado Eliezer, que le he sí, dicho ya. 1000 veces para hacer un live, pero él no quiere. No. Ya veo mucha gente conocida. Qué bueno que se hayan conectado esta noche y nos acompañen a hablar de un tema tan interesante, pero a veces tan difícil, ¿no? Totalmente, totalmente. Para los pocos que no conocen a la doctora, la presento, la doctora Lorena León. Ella es egresada médico de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela Vargas, también es internista, egresada también de la Universidad Central de Venezuela y oncólogo médico, egresada del Instituto Oncológico Luis Racetti. Tiene un diplomado en psicooncología en UNIMED y actualmente ejerce medicina privada como oncólogo en el Centro Médico de Caracas y en el Instituto Oncológico Luis Racetti, donde tiene la tremenda responsabilidad para nada envidiable de ser la jefe de la consulta externa de medicina interna oncológica del Oncológico Luis Racetti, donde tengo el placer, el gusto, el honor, la dicha, el privilegio de que sea mi jefa, que sea mi maestra, una excelente ser humano, una hermosa mujer, ya lo pueden ver obviamente, y súper inteligentísimo y además que decide, yo creo que, no sé, la consulta de, siempre lo digo, del 20% de la población venezolana que se ve a nivel hospitalario. La doctora Lorena, se las presento, esa belleza que está ahí al Dios, frente. Dios, demasiado. Ojalá. Doctora, Muchísimas gracias. Agradece. No, yo de verdad puedo este, estar contenta, sentirme halagada por el equipo con el que trabajo en el oncológico. Ustedes son gente joven, pero siempre dispuesta a tender una mano a los pacientes, a aprender cada día y a aprovechar cada momento y cada caso. De verdad que es sí, algo recíproco, es una admiración recíproca, ay, Francesca. gracias, doctora, gracias, claro. Sí, la doctora fue la que me enseñó prácticamente allí, que siempre estaba allí, y la mano de apoyo de muchísimos de los residentes. Entonces, fíjense, el tema de hoy, la persona más idónea era usted para hablar de este tema tan controversial con respecto al tiempo de vida de un paciente oncológico, pero antes de hablar ese tema, ustedes saben que primero a mí me gusta hablar de otras cosas y hablar primero de todo el tema que subyace, porque eso es muy hollywoodense, ¿no? De que cuánto tiempo de vida le queda a un paciente, dígamelo ya. Vamos a hablar un poquitico, que siempre empiezo los lives de la misma forma. ¿Qué es el oncólogo? La doctora es oncólogo como yo también soy oncólogo, somos varios oncólogos. ¿Qué es el oncólogo clínico y cuántos tipos de oncólogo existen? Wow, el oncólogo clínico es la persona que se encarga pues, de administrar el tratamiento de quimioterapia o de inmunoterapia o terapia dirigida a aquellos pacientes con cáncer, aquellos pacientes que hayan pasado ya por un tratamiento quirúrgico, aquellos pacientes que no hayan podido entrar a un tratamiento quirúrgico y que necesitan un tratamiento adicional para reducir tus tumores, o aquellos pacientes que deben recibir radioterapia junto con un tratamiento adicional de quimioterapia para hacer que las radiaciones sean más efectivas, aquellos pacientes también a los que están en fase terminal o tienen una enfermedad avanzada y con una quimioterapia podemos darle una calidad de vida, mejorarle sus malestares,
Ese es el oncólogo médico, pero no solamente el que pone tratamiento, el oncólogo médico es el que siempre va a estar, aparte del especialista en cuidados paliativos, del psicooncólogo, el que va a estar siempre al lado del paciente hasta el último momento, para apoyarlo, para ofrecerle lo que sabe y para tenderle siempre una mano. ¿Cuántos oncólogos médicos hay? Pues están pues el oncólogo médico del adulto y el oncólogo médico pediátrico. Los radioterapeutas también se les consideran a veces oncólogos médicos, pero esa es otra especialidad y ellos se dedican a la parte de radioterapia. Tienen conocimientos, pero los oncólogos médicos somos los que ponemos tratamiento adicional. O las pastillitas, o el tratamiento endovenoso, eso somos nosotros. Sí, hay un arsenal, hay un abanico de tratamiento oncológico, de hecho es un tópico que abordo en otro live sobre de hecho la inmunistoquímica de cáncer de mama y explico un poquito que no todo es quimio, que hay cosas que se colocan en vena que no son quimio, que hay pastillas que no son quimio, que hay pastillas que parecen quimio pero no son quimio, pero actúan también en el tumor. Es un abanico de medicamentos y a veces el paciente, o a veces uno mismo también, pero como para que más o menos lo pueda entender termina de resumiendo todo que es quimio, pero es muchísimo más que quimio. Fíjense cómo la Exacto. doctora mencionó dos puntos cruciales. El psicooncólogo. El psicooncólogo es importante, doctora, que vaya un paciente oncológico y un familiar de un paciente que a veces no es el familiar, a veces es el cuidador principal y resulta que no es el familiar, a un psicooncólogo. Claro, claro que sí. Mira, desde el principio, cuando el paciente llega a mi consulta, pues hay ciertos especialistas al que uno refiere el paciente. Yo considero que la patología oncológica no es una enfermedad que tiene que tratarse solamente por el oncólogo médico. Debe ser un equipo multidisciplinario. Ese equipo multidisciplinario puede ser incluido el cirujano, el radioterapeuta, el especialista en cuidados paliativos, el psicooncólogo, el nutricionista, y actualmente hay otra especialidad que también creo que tiene un poder importante, que es el especialista o aquel que se dedica a la psiconeuroinmunología, pero eso es otro tema aparte. ¿Ok? Este, pero desde el principio el paciente debería ir al psicooncólogo y el cuidador más todavía. Porque es que la vida del paciente cambia y la vida del cuidador no cambia, entre comillas. Y eso es un choque entre el paciente y el cuidador. Entonces, sí es bueno desde el principio, a pesar de que el paciente te diga, no, yo puedo manejar la situación, nunca se va a poder manejar la situación. Siempre se necesita alguien aparte que te pueda ayudar, te pueda orientar, te pueda dar las pautas y las guías para tú poder salir airoso de toda esa situación. Van a haber momentos en que son difíciles, en que te vas a sentir débil, en que vas a sentir que no puedes, pero con la ayuda adecuada y las herramientas desde el principio, pues el camino es mucho más fácil de transitar, definitivamente. Y el cuidador pues va a llegar un momento en que por su intención, o sea, tantas atenciones que le da el paciente, a veces los metemos en una cajita de cristal, no queremos que nada los afecte, no queremos que hagan nada. Entonces eso crea un shock, eso crea un shock y hace que el cuidador se sienta mal porque cree que en vez de estar haciendo bien, pues está haciendo algún daño. Pero sí, desde el principio deberían ir ambos o el grupo con un psicooncólogo a hacer terapia, no está de más. Importante, es muy bravo como el que más lo necesita es el que más rechaza ir. De hecho, yo siempre los mando al psicooncólogo y ellos, bueno, arrugan la cara de una forma como si uno les estuviese diciendo que están locos, pero me da a la vez risa porque los videos, yo tengo muchos videos con psicooncólogo, con la licenciada Siboney Pérez B, quien es especialista en pacientes oncológicos. Tengo videos también con psiquiatras, hablo sobre el insomnio, hablo sobre la depresión, sobre el manejo de la ansiedad, y esos videos son los que más ven. O sea, Sí, esos videos tienen casi que 800 reproducciones más que los videos normales. Y yo, mira, menos mal que no lo necesitas. No lo necesitas, pero estás escuchándolo. Si lo estás escuchando es por algo. Va a salir como en el Instagram que te dice, si te aparece aquí en el Instagram es por algo. O sea, que si lo estás escuchando es por claro, algo. Es importante que busquen ayuda. Muy claro, importante. claro, claro que sí, claro que sí. Emocionalmente Que no nos agotamos y necesitamos ayuda. Es importante que busquen ayuda, que no se ahoguen, y no está mal buscar ayuda, no habla mal de Para, ustedes, más bien habla muy bien de ustedes, habla de su valentía. exacto, para nada. Más bien es preferible buscar ayuda a cometer errores. El paciente oncológico no es fácil, para nada. Es muy difícil, ya con el diagnóstico, encima la situación de los efectos secundarios, las cosas que escuchan.
porque si hay algo que debe evitar el paciente oncológico es escuchar los pronósticos fatídicos, los fatales. Eso es lo peor que puede escuchar. Yo siempre recomiendo a mis pacientes que cuando estén en su casa, cuando estén de reposo por algún efecto secundario del tratamiento, muchas veces reciben visitas en la casa. O sea, que reciben las visitas positivas, que reciban las visitas de aquellas personas que van a hablarles de lo bien que van a estar, de que van a salir muy bien, de que se van a recuperar, de que se van a sanar, no aquel conocido o aquel familiar que va a la casa a visitar a estos pacientes, hablarles sobre todo lo malo. Definitivamente necesitamos ver las cosas buenas de la vida, pensar que lo que está transitando el paciente pues es algo pasajero, ya sea al inicio, ya sea a la continuación, ya sea algo diario, pero tiene que pensar en eso, tiene que pensar en las cosas buenas y pensar que todo lo que está recibiendo pues es para posteriormente sentir un beneficio y mejorar su situación, porque esa es la idea. El tratamiento que se le administra a estos pacientes es para eso, es para mejorar su situación. Claro que sí, filtrar. Eso es muy importante lo que dice la doctora, porque lamentablemente, además que creo que es parte de nuestra idiosincrasia como venezolanos que hablamos hasta por los codos, que Sí, si nos dicen algo y no decimos nada, entonces inventamos casi que para poder decir algo. Entonces muchas personas van a querer echar su cuento de su familiar, porque ellos también tenían un tío que tenía cáncer, entonces se murió, o tenían una prima, o tenían una vecina. Primero, que habitualmente el cuento no suele ser así, ¿no? Yo siempre le pongo el ejemplo a los pacientes cuando la gente se divorcia. Si tú tienes un amigo que no es tan amigo o una amiga que no es tan amiga cercana y tú de repente vas a una reunión y los encuentras y al día siguiente se divorciaron y tú te quedas como que, ay, pero ¿y por qué se divorció? Si se veían bien, si se veían bien en las fotos sonriendo. Tú no sabes lo que esa persona estaba viviendo dentro de ese matrimonio. Capaz ni siquiera tenían intimidad hasta hace años y eso tú no lo sabes. Entonces cuando dicen, ay, que tal persona tenía cáncer y se murió, que eso fue por la quimio, pero ¿sabéis qué tipo de cáncer tenía? ¿Cómo estaba la enfermedad? es así. ¿Qué condiciones tenía? ¿Si era diabético? ¿Qué edad tenía? ¿Cuánto tiempo tenía sintiéndose mal? Todo eso, ah, no, eso no lo sé, doctora, yo solo sé que tenía cáncer de mama como yo. Pero no, no es como el tuyo, porque todos son distintos. Entonces, el lobo, yo siempre digo, el lobo será malo si Caperucita siempre echa el cuento. Vamos a preguntarle de repente al lobo cuál es su versión, para ver qué escuchamos por allí, porque las personas no te van a contar su versión completa. Entonces, por eso es que no pueden vivir a través de las experiencias de los demás, ni pueden escuchar a los demás, y como dijo la doctora, filtrar lo que están diciendo, porque solo es comentarios positivos, por favor, que tienen que escuchar. Es así, es así. Es quedarse siempre con lo bueno de las cosas, no pensar en lo malo. Todo pasa, absolutamente todo pasa, todo pasa. Y pensar que no están solos, porque una vez que consultan al oncólogo médico ya tienen a alguien, como les dije antes, con quien van a contar siempre, siempre. Ya sea en la consulta, ya sea del otro lado de la pantalla del celular. Por lo menos con mis pacientes es así. Y la mayoría de los oncólogos son así. Es verdad, tal cual. De hecho, aquí comenta, lo que pasa es que aquí es un poquito difícil a veces fijar el comentario, pero por allí comentó una colega que es ginecólogo, que es una preciosura, así también tiene los ojos verdes como usted, doctora, que se llama Erika de Marmels, que el oncólogo es la esperanza del paciente. Por aquí quería saludar a Edith, a Dagnelli, a Idea, a Walkidia. Por aquí está conectada la doctora Wanda Ortiz, no la conozco, pero vi su sello en varias historias del hospital. Sí, Wanda, excelente persona, profesional. Wanda, besos. Ah, Es mi bueno, fíjate. tocaya cumpleaños. Ah, qué lindo, qué lindo. Sí, siempre. Nisamar, Sandra Martínez, Jocelyn Corvo, María Sabá, está Vilsi Padrón, está Donna, está Zulay Hernández, están varias personitas, pero hoy hay un problema que no puedo ver todos los que están conectados, pero bueno, el Instagram me cambia la forma y no te avisa, pero seguimos. Entonces, fíjese, usted mencionó otra persona muy importante en ese manejo multidisciplinario del paciente oncológico, que es el paliativista. Yo más o menos hice un live hace unos días, digo más o menos porque se escuchó con eco, entonces sé que quedó como a la mitad. ¿Podría definirnos qué es el paliativista y qué paciente debería ir al paliativista? Mira, el especialista en cuidados paliativos se considera, se ve como el, el especialista que ve únicamente el paciente en fase terminal. Falso completamente. El especialista en cuidados paliativos puede ver al paciente desde el principio. Desde el principio lo puede ayudar con el tratamiento del dolor, lo puede ayudar con los efectos secundarios del tratamiento, lo puede ayudar inclusive con sus síntomas que no sean de dolor y es una mano amiga. Es alguien que también te puede escuchar y te puede dar orientación, no como el psicooncólogo, pero tiene conocimientos como tal.
el paliativista es fundamental definitivamente. Y pues la fase terminal de la vida pues ayuda tanto a la familia como al paciente a lo que llamamos nosotros los oncólogos un bien morir, definitivamente. Ese es el especialista en cuidados paliativos. Tal cual, poco se conoce del médico paliativista, que no es lo mismo, porque por allí me lo preguntaron cuando hice ese live, no es lo mismo que el paciente, que el terapia del dolor. Terapia del dolor son médicos que manejan el dolor, evidentemente. Si bien el dolor oncológico es un dolor de difícil manejo en muchas ocasiones, no solo el paciente con cáncer tiene dolor, hay otros tipos de dolores crónicos de difíciles manejo, como por ejemplo alteraciones del plexo braquial por accidentes de moto, artritis reumatoidea, osteoartrosis, alteraciones a nivel de la columna, fracturas. Esos dolores también son fuertes, por así llamarlo, y son crónicos. Hay médicos que manejan esos dolores, pero los paliativistas manejan no solo la parte del dolor oncológico, sino más del paciente que tiene diagnóstico de cáncer. Es como más ducho en el paciente que tiene diagnóstico de cáncer, porque me decían, pero es lo mismo, no es más o menos lo mismo, de hecho son posgrados diferentes. El posgrado de cuidados paliativos se da allí en el oncológico bueno, se daba, sí, se Sí. daba porque ya, exacto. Se daba y no solamente hay paliativistas, lo que pasa es que aquí es un poquito complejo, no hay tantos, pero también hay anestesiólogos que manejan el dolor, pero desde el intervencionismo, que fue de hecho el live que hice. Lo que pasa es que lamentablemente, como dije, quedó con el audio doble, entonces no se escuchó muy bien, pero era sobre un anestesiólogo que hizo intervencionismo en España para pacientes oncológicos. Entonces, todas las opciones que puede tener un paciente oncológico con dolor que desconoce, porque es un arsenal completo, ya eso es harina de otro costal, ya eso es tema para otro live. Pero lo que le quería resaltar es básicamente la importancia del manejo multidisciplinario del paciente oncológico, porque hasta el odontólogo, hasta el cardiólogo Sí. tiene que ver aquí, incluyendo el control de las patologías de base. Un hipotiroideo tiene que estar controlado, un hipertenso tiene que estar controlado, un diabético tiene que estar controlado. Entonces, fíjense. Ahora, doctora, para entrar un poco en el tema, ¿qué es el cáncer y cómo se diagnostica? Ok. ¿Qué es el cáncer? El cáncer simplemente es un crecimiento anormal de las células. Estamos formados por muchas células. Todas esas células forman órganos. Cuando esas células comienzan a crecer de una manera como alocada, se olvidan de en qué momento morir, pues comienzan a aparecer los tumores. Eso es el cáncer. Hay una palabra al que le teme mucho el paciente, es la palabra metástasis. Cuando el cáncer sale de su sitio original, eso es importante tenerlo claro, cuando sale de su sitio original se considera metástasis, pero eso no significa que el paciente ya no tiene posibilidad de curarse, que el paciente tiene una enfermedad avanzada, que el paciente se va a morir de eso, porque cáncer actualmente, como siempre se ha repetido, no es sentencia de muerte en lo absoluto. Eso es importante tenerlo presente en cuanto al cáncer. Ahora, tu segunda pregunta era ¿Cómo se diagnostica? el diagnóstico. El diagnóstico, si el paciente, si es algo que está fuera del cuerpo, pues el paciente lo detecta. ¿Ok? Puede ser un bulto en la mama, una lesión en la axila, algo a nivel de la piel, alguna lesión que llame la atención, alguna ganglio a nivel del cuello. Eso es fácil, pero cuando es interno, el paciente muchas veces no tiene ningún síntoma. A veces un examen de laboratorio puede ser una señal de alarma de que algo está pasando, o algún estudio porque el paciente no puede tragar bien o porque el paciente tiene un dolor abdominal, se hacen estudios adicionales, tomografías, resonancias, endoscopia, y se determina que hay una enfermedad patológica oncológica. Si vamos al ginecólogo, pues es importante que el ginecólogo haga inclusive un eco pélvico para evaluar ovarios, porque las lesiones de ovario y el cáncer de ovario, a menos de que se le haga un eco, no tiene manifestación alguna, a menos de que tenga síntomas a nivel del útero, pues puede producir sangrado o algún otro síntomas, pero es importante siempre acudir al especialista y solicitarle al especialista que le indique los estudios específicos para esa área. Si no, muchas veces hay algunos internistas que tienen conocimientos en oncología y pueden ayudar un poco y avanzan un poco en cuanto a los estudios que solicitan estos pacientes. Pero el oncólogo, en base al sitio del tumor, pues determina cuáles son los estudios adicionales que debe hacer.
Pedimos gammagrama óseo para evaluar si hay enfermedad a nivel de hueso, que no es lo mismo que una densitometría ósea. A veces el paciente confunde el gammagrama con la densitometría. No, son cosas completamente diferentes. El gammagrama óseo nos habla de enfermedad metastásica a nivel de hueso. Mamografías, ecomamario, todos esos estudios adicionales que podemos pedir, el CT PET en algunos pacientes que también se pide para estadiar y posteriormente hacer una evaluación, catalogar o poner el paciente dentro de un estadio y en base al estadio tenemos pautas y conductas a seguir que son más fáciles para nosotros. Eso es lo que hace el oncólogo. Fíjense lo importante que acaba de mencionar la doctora de los estudios de imágenes pertinentes, ¿no? Porque va a depender del tipo de tumor, a algunos se les pide gammagrama, otros no, a algunos se les pide tomografía, otros no, para colocarlo en un estadio. Y esto es exactamente lo que hace que nosotros definamos el tratamiento y que haga que nosotros digamos, no, mira, primero quimio, primero cirugía, no, esto es quimio con cirugía, esto es quimio con radio, esto no es cirugía, cuando lo catalogamos a un estadio. Estadio, etapa también le llamamos, por ahí se confunden mucho y me dicen grado. Grado es algo completamente diferente. Grado tiene que ver con qué tan diferente es esa célula maligna de una célula sana, pero el estadio es en realidad lo que nos define a nosotros el tratamiento. Hay una duda muy común que los pacientes tienen. A juro, un paciente con metástasis tiene síntomas. No, para nada, para nada. Ponemos el ejemplo de un cáncer de mama. Una paciente con un cáncer de mama puede tener metástasis en la axila. Vuelvo y repito, enfermedad fuera de su sitio original. Y eso no da dolor. Puede sentir al paciente, pueden tener un ganglio ahí que puede asociarlo con algún furúnculo infectado a nivel de la axila, pero no da dolor. Hay pacientes con metástasis ósea que no tienen dolor. Hay pacientes con metástasis hepática sin dolor y cuando acuden a la consulta muchas veces vemos un hígado muy grande, un examen de laboratorio con un perfil hepático muy alterado o el paciente súbitamente toma un color amarillento, entonces allí sí ya se considera, se comienza a manifestar, pero generalmente no. Es importante siempre hacer prevención, prevención sobre todo si tienes antecedentes familiares de un tipo de cáncer o tienes una enfermedad que sea premaligna, como pólipos a nivel del colon, alguna lesión a nivel esofagitis de reflujo, todas esas cosas adicionales que son premalignas y que son una señal de alarma que tu especialista te va a orientar y te va a dirigir a repetir los estudios, hacerlo cada cierto tiempo. Muchas veces el paciente no se hace los estudios porque se siente bien. Bueno, pero ¿para qué me los voy a hacer si me siento bien, si no tengo ninguna molestia? Pero precisamente hay que hacerlos antes de que la situación sea sintomática o empiece a ser molestias que ya nos indican que es una enfermedad mucho más avanzada. Entonces, cuando el oncólogo le dice al paciente, tienes que hacer de tus estudios cada 3 meses, cada 6 meses, es para prevenir y tomar las cosas a tiempo, porque todo a tiempo tiene solución. Claro que sí, porque está conectado el doctor Carlos Velande, quien es cirujano oncólogo, con quien también tenemos el honor, el gusto, el placer de trabajar. Pese a que trabajamos en el mismo hospital, nunca lo veo, pero yo sé que él trabaja allí y él sabe que sí, exacto, porque cada quien está Sí, metido como en lo suyo. Y el sí, y día consultorio nuestro diferente. Ajá, está excelente. De verdad que en el oncológico contamos con excelentes profesionales. Excelentes claro que profesionales y la idea es que esos excelentes profesionales transmitan a los excelentes residentes lo que deben mantener luego de salir de allí. sí. Están escuchando los residentes que están conectados. Isabel Sí, siempre se conecta. Hoy sí, se sí, conectaron sí. los demás porque, pero Isabel siempre se conecta en todos los lives. Me dice que no me meta con ella, que no diga ningún adjetivo calificativo ni nada, entonces simplemente la saludo y ya y me cohibo todas las cosas y se me quedan aquí adentro y espero verla para decirlo, imagínense, no es fácil. Exacto. Quería saludar por aquí a Marlon. Sí. Quería Ujú. saludar a Marlon Jan, a Marianela Villalobos, a María Luisa Barreto. Entonces, fíjense cómo la doctora mencionó que no necesariamente un paciente que tiene metástasis tiene síntomas, porque a veces achacamos que un paciente que tiene metástasis, incluso pulmonares, es un paciente que a juro va a tener dificultad respiratoria, va a tener tos, va a tener puntadas, va a tener dolor, no necesariamente. Porque si son pequeñas, de hecho el pulmón es muy amplio, el hígado también. Si tiene algunas pequeñitas lesiones mínimas, eso no va a dar síntomas, incluso hasta en años, incluso hasta en años. Por eso es que es tan
importante que los pacientes se hagan los estudios de imágenes pertinentes que solicitamos, porque técnicamente, hasta que un paciente que tú le pidas una tomografía de tórax no se la haga, tú no puedes saber de verdad si el paciente tiene o no enfermedad en el pulmón. Tú sospechas que no la tenga porque no tiene síntomas, pero si está pequeñita, porque ninguna lesión empieza grandotota, toda lesión empieza primero pequeña. Entonces, si el paciente no se ha hecho la tomografía, tú técnicamente no puedes decirle de forma vehemente, de forma, mira, sí, no hay nada, hasta que el paciente no se haga el gammagrama, hasta que el paciente, y por eso es que nosotros pedimos esos estudios, porque necesitamos saber si ahí hay enfermedad o no. Y aquí aprovecho este momento que la gente está escuchando, doctora, usted es toda una celebridad y 73 personas conectadas, la doctora es una celebridad. Somos. Aprovecho este momento porque, ¿qué pasa? Que a veces ocurre que el estudio de imagen se hace después que empieza el tratamiento, a los meses, y allí sale una lesión y uno en realidad no puede saber si esa lesión ya estaba desde un inicio. Y eso es grave para nosotros, porque entonces no sabemos si esa lesión ya estaba aquí y era más grande y aquí está más pequeña, o no estaba aquí y aquí apareció, entonces esto no está funcionando. Entonces, en ese momento uno se queda como que, bueno, ¿y ahora será que estaba o no estaba? ¿Será que es nueva? ¿Será que no es nueva? ¿Será que sí estaba y ahora está más pequeña? ¿O será que no estaba y ahora sí está? Entonces el tratamiento no funciona. Y es por eso la importancia, vuelvo y repito, de los estudios de imágenes para determinar o no que un paciente tenga enfermedad de estancia. Usted mencionó algo que ahorita es un poquito complejo de explicar porque, ay Dios mío, uno usa como que muchos eufemismos, entonces se pueden malinterpretar las cosas, pero hay un término que se utiliza mucho ahorita que es la cronificación de la enfermedad. Tratar al paciente y que no se va a desaparecer la enfermedad, pero se mantiene estable para que tenga calidad de vida. ¿Usted podría explicar un poquito de qué va la cronificación de la enfermedad con el tratamiento? Mira, cuando hablamos de cronificación de la enfermedad con el tratamiento, actualmente en oncología tenemos cualquier cantidad de posibilidades de tratamiento para los pacientes. El pronóstico de los pacientes hace unos años en estadios avanzados, perdón, pues era muy corto. Eran pacientes que en un estadio 4 con metástasis hepática, el paciente podía vivir aproximadamente unos meses. Dígame, cuando los pacientes debutaban con metástasis cerebrales, las enfermedades cerebrales, que por desgracia no se manifiestan fácilmente, sino que pueden determinarse solamente como una alteración del sensorio, el paciente comienza a hablar incoherencia, a hablar cosas sin sentido, que se le achacamos a la edad, y después resultan tener metástasis cerebrales. Pues anteriormente el pronóstico de estos pacientes era muy corto. Actualmente tenemos muchas herramientas que han hecho que la sobrevida de estos pacientes sea mucho más larga. Y esto hace que el paciente en el tiempo dure más tiempo y se cronifique. Estos pacientes tenemos la posibilidad de darle un tratamiento de quimioterapia, darle un tratamiento alternativo y darles un tiempo inclusive de vacaciones, porque si el paciente está bien, si el paciente no tiene ningún efecto secundario, si el paciente tiene estabilidad de su enfermedad, hay posibilidad de darle un descanso a su organismo, un descanso a su médula ósea, un descanso a ellos también, porque es que el paciente cuando recibe quimioterapia durante un largo periodo de tiempo, sobre todo estos pacientes en etapas avanzadas, asocian la quimioterapia con la sentencia de muerte. En cambio, si tú le das estos descansos, es así como que, wow, si tengo este descanso, significa que ya estoy mejor, que estoy respondiendo, cosa que también es un arma de doble filo y hay que tener cuidado con esa Sí, interpretación exacto. del paciente, ¿ok? Pero hay que aclararle al paciente de que ya que él está estable, podemos darle un descanso, pero eso no significa que no debemos continuar el tratamiento en el momento que tengamos que reiniciarlo y que esto va a ser como un descanso, un periodo como de vacaciones y posteriormente reiniciaremos. ¿Okay? Por eso es que el paciente se hace crónico. Es casi como el paciente hipertenso, el paciente El diabético, después diabético. un tratamiento. Exacto, tú le pones un tratamiento que eso es continuo, eso no para. En algún momento pues tienes que hacer un ajuste de las dosis, tienes que agregar un medicamento, quitar un medicamento, pero es un paciente que toda su vida va a ser hipertenso, toda su vida va a ser diabético, puede tener unos cambios, ¿ok? Ya sea en su alimentación, en su vida a día, en su
en su parte social, en su parte de trabajo para disminuir el estrés, baja la hipertensión, mejora la diabetes si te haces una dieta, pero siempre seguirá a tener esa tendencia, o sea, esa predisposición a ser hipertenso o ese diagnóstico de hipertensión o de diabetes. Esa es otra cosa, que pongamos tratamiento a un paciente, que el paciente tenga enfermedad estable, eso no significa que ya no necesita tratamiento. Muchas veces el paciente interpreta con que, ajá, el doctor me va a dar un descanso, eso significa que yo no necesito tratamiento. Es así como el que tiene colesterol y triglicéridos altos, que tú le pones un tratamiento, se repiten los exámenes y yo no me la tomé más porque me salió bien el resultado. Te salió bien el resultado porque te estabas tomando el tratamiento. No significa que ya no necesites la medicación. Igualito pasa Así mismo. con el paciente oncológico. Le damos un descanso, suspendemos el tratamiento, pero eso no significa que no necesitas reiniciarlo o continuarlo un poco más adelante. Sí, por aquí quería mencionar, buenas noches, saludos para estas dos grandes profesionales, gracias por tan valiosa información. Es una paciente mía, Maibé Bolívar, del interior del país para el mundo. Le dicen por ahí Doña Maibé, una preciosura de mujer. Y por aquí quería mencionar algo que es un mito y de verdad no lo había pensado. Sí, ya va. Ay, se me pierden, aquí no es fácil. Ajá, listo. Mi tía tenía cáncer de pulmón con metástasis cerebral, jamás se quejó de dolor, falleció y no fue necesario analgésico. ¿Cuál pudo haber sido la razón? Es que es un mito como que el paciente, juro, que tiene metástasis y el paciente que está en su etapa terminal va a tener Sí. dolor. No necesariamente, sí, es verdad, la gran mayoría tienen dolor, pero no necesariamente significa que todos lo vayan a tener, porque el dolor va a depender de la ubicación de la lesión, de qué tan grande es, de cómo está irritando las fibras nerviosas e incluso del umbral de cada paciente, porque todos tenemos un umbral para el dolor. Ujú. Entonces, quería decir eso. Por aquí se conectó Rudy, doctora, también. Mira, Rudy, que faltaba Rudy. Ya se conectó Jenny, Rudy, Isabel, Alejandra, a Carvelis. Falta Carvelis que se conecte. Estás pasando revistas, ¿cierto? Pasando revista aquí. Ay, Dios mío, Está qué pasando. pasada. Y por aquí, Ah, no, 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 no. bueno, aquí también otra flor que le lanzan a la doctora. Bueno, muchas flores. Por ahí habrán dicho algo, pero no lo agarré. Soy una paciente de la doctora León, quien tuvo carcinoma mamario y me hice todo el tratamiento de estudios que la doctora me indicaba y actualmente estoy muy bien, gracias a Dios y a sus valiosas manos. Amén, 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 amén. Gracias a papá Dios. Estás bien, sigue así. Por aquí, saludos. Por aquí se conectó Criser Zarraga, quien es pronto va a ser oncólogo, ya está haciendo oncología en el oncológico del Miguel Pérez Carreño allá en Valencia con la excelentísima doctora Liliana, con quien tengo un live sobre si el cáncer es hereditario o no, y ahí hablamos de esa importancia que dijo la doctora de los antecedentes familiares. Ahí tocamos todo Ujú. este punto. Y por aquí está Luis Salve, quien es enfermera oncológica, graduada de la corte de la única, inigualable, excelente, siempre la licenciada Secundina, quien es buenísima. Cierto. Entonces, bueno, ahí respondemos esas preguntas de si algunos cánceres son hereditarios. Entonces, fíjense cómo cronificar la enfermedad. Y esto pasa con la diabetes, esto pasa con la hipertensión y esto pasa con el VIH también. El VIH, paciente Ujú. con VIH es un paciente que, digamos que no se le quita el VIH de la sangre, sigue siendo VIH positivo, pero es un paciente que vive muchísimos años y muchísimos años con calidad de vida. Ujú. Esto es importante destacarlo, porque entonces no es que el paciente va a ser metastásico y que tiene metástasis pequeña y entonces no va a tener calidad de vida. Es un paciente que con el tratamiento pasan años y me pasa con una, ya no está conectada porque ella yo sé que no se conecta nunca, con una paciente del hospital que ella tiene una metástasis en el abdomen de un cáncer de riñón y ella, bueno, gracias a papá Dios, a los ángeles, a los arcángeles, a su familia, a todo lo que ella ha hecho, está sin síntomas. Entonces, ahora siempre tengo el conflicto con los familiares porque me dicen, ¿y ella todavía tiene eso allí? No puede ser. Y yo, sí, aquí está en la tomografía, dice que todavía lo tiene, pero ella no se siente mal. ¿Y por qué se va a sentir mal? No, porque si lo tiene allí, porque el doctor dijo que eso que tiene allí es una metástasis. Y es una metástasis. ¡Ah! Pero todo este tiempo ha tenido esa metástasis. Siempre lo ha tenido. Entonces a veces pasa que cuando mejoran es como que entran en una etapa de negación, como usted dice, que es un arma de doble filo. Es Sí. como que, bueno, ya no necesito más nada. O no, no me tengo que seguir tomando la pastilla porque estoy bien. Claro, es que estás bien en parte porque te la estás tomando. Si te la dejas de tomar va a ser peor. Por eso es que toda
decisión que se tome debe ser consultada en consulta, valga la redundancia, aclarar todas las dudas, los pros y los contras, y repito, la mega super recontra importancia de los estudios de imágenes. Doctor, mira, Ah, dígame. Hable, hay, hable. hay algo, aprovechando que hay varios colegas conectadas y colegas bebé conectadas también. Es importante siempre, siempre, cuando tienes el paciente enfrente, concentrarse únicamente en el paciente. ¿Ok? Ese tiempo es fundamental para ellos. En ese momento usted tiene que preguntarle al paciente qué es lo que tiene, qué quiere saber, explicarle absolutamente todo, explicarle lo que se va a hacer y por qué se le va a hacer. Hay que dedicarle tiempo. El paciente tiene que entender la importancia y lo fundamental que nosotros vamos a hacer y cuál es el objetivo de lo que vamos a hacer. Yo creo que esa es la única manera de que el paciente forme parte del equipo inicial y nos ayude en un final feliz o encaminar bien la situación y llevarlo de la manera en que debe ser llevado a todo caso. Importante. Hablar, importante. Sí, es tiempo que se emplea y por eso a mí particularmente me gusta que venga siempre el acompañante principal, porque en todo, iba a decir relación médico-paciente, que de hecho fue el live que hicimos el año pasado de la importancia de la Sí. relación médico-paciente, pero pues, en todo proceso de enfermedad está el familiar o el cuidador principal. Ese cuidador es importante que vaya. Es muy importante que escuche y a mí particularmente me encanta, así en Aguara parece que me leyeron la mente, porque así dice, ay, qué fastidiosa doctora, pero le traje la lista. No, a mí me Sí, encanta que traigan la lista de preguntas, sí, porque créanme que se les va a olvidar, sí, sí. porque a uno se le olvidan las cosas, porque yo también cuando voy a mi ginecólogo digo, le voy a preguntar otra vez lo de la vacuna, le voy a preguntar lo de aquí, le voy a preguntar esto, le voy a preguntar esto, y cuando llego allá se me olvidó. Y no es lo mismo, porque yo sé, lamentablemente, el WhatsApp tú lo puedes usar y le puedes preguntar, pero no es lo mismo que tú nos preguntes a nosotros por WhatsApp. Ustedes saben por qué no es lo mismo, porque cuando uno tiene toda la historia del paciente al frente, que Sí. tienes su biopsia, sus antecedentes, que tienes la evaluación clínica, que tienes los datos, que tienes todo allí, allí puede ser una respuesta más asertiva. En cambio, si tú me lo preguntas a los 3 días por WhatsApp, entonces doctora, no le pregunté bien si tenía, uno se queda, no, ya va, ven acá, ella se hizo, ¿qué? ¿Por qué pasa? Entonces, pero yo pensé que me iba a pedir tomografía, porque usted siempre me pide tomografía. Claro, pero si me lo preguntaste por WhatsApp, tenía 2 meses sin verte, obviamente no me iba a recordar con la misma certeza. Y si tienes 6 de miopía en el ojo derecho y el 5 en el izquierdo como yo, veo un 106 de glicemia como un 166, entonces no es lo mismo. Las preguntas lo ideal que sean en la consulta, cuando uno tiene todo, y de hecho cuando uno dice, ya va, verdad, vamos a ver esto, devuélveme otra vez el CD, mira, entonces pasa otra vez, vamos a volverte a ver, no, mira, entonces quítate el zapato para ver la uña del pie, sí, entonces era así, porque esos datos los tenemos, es allí. Por eso la lista de preguntas fundamental, la lista de preguntas fundamental y que lamentablemente, porque hay que decirlo, el cuidador principal que va a la consulta o los cuidadores principales que van a la consulta son responsables de transmitir la información, porque a veces pasa que hay un familiar, no se hablan, entonces viene cuando ya el paciente se va deteriorando, me imagino doctora que le ha pasado en algún momento que se va deteriorando y viene un familiar que nunca había venido, pero como paracaídas completico allí. ¿Y qué pasó aquí? ¿Desde cuándo mi mamá está así? ¿Le ha pasado? Sí, sí, más de lo que uno se imagina. Mira, yo quería hacer un comentario con respecto a la lista. Veo que por allí Joyce Vegas fue el familiar de una querida paciente mía, una paciente conocida de mama. Sí, ella llevaba su lista de preguntas, preguntas y más preguntas. Pero eso es importantísimo porque pasa lo que tú dices, después a los 2, 3 días te están haciendo las preguntas que no te hicieron en la consulta. Es un arma de doble filo porque yo tenía un paciente que llevaba una agenda y una agenda era como por lo menos 4 o 5 páginas, pero lo mejor de todo era que el señor se escribía todas las respuestas a las preguntas que él tenía y salía muy tranquilo y eso le daba a ellos mucha tranquilidad y mucha confianza en uno. Otra cosa que yo acostumbro a hacer al paciente es una vez que va a la consulta y tú le explicas lo que vamos a hacer,
Y le pregunto, ¿entendió todo? Sí, entendió todo. Ok, ahorita usted explíqueme lo que yo le acabo de explicar. Y muchas veces el paciente te dice, doctora, solamente quedé en la primera parte, no entendí más nada. Pero para eso traigo a mi familiar y le preguntas al familiar, ajá, dígame usted entonces qué fue lo que entendió y solo la mitad de las cosas. Entonces, de verdad esa lista es buena, orienta mucho. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer a veces en la consulta es dar la menor información posible al principio. Ya poco a poco, pues, el paciente se le va dando de a poquito la información adicional. Yo peco por hablar demasiado. Uy, sí, a veces yo necesito decirle al paciente, si usted ve que yo le doy mucha información que no entiende, usted me para. Usted me dice, yo me paro y seguimos otro día. Pero siempre es importante decirle la información desde el principio al paciente, que él anote las cosas y que igualmente cuando regrese a la consulta traiga anotada lo que sintió a lo largo de los días que le dio el descanso. Sí, de hecho, fíjense, por aquí comenta la licenciada Elizabeth que usted, la sutileza de la doctora es inmensa, por eso sus pacientes la adoran, es verdad, los pacientes de la doctora adoran a la doctora. Es verdad eso que usted dice, porque no es, porque nosotros no somos partícipes de negarle la información al paciente, pero uno ve cómo está el paciente en la consulta. Si el paciente te llega en la primera consulta, te llega con una crisis de ansiedad, te llega llorando, te llega en shock, tú sabes que en ese momento no es el mejor momento para contarle todo al paciente. En la siguiente consulta el paciente te viene, vengo más tranquilo, tal vez fue a terapia y te hizo caso. Entonces ya es diferente. Uno sabe cómo está el paciente en ese momento, cómo se siente cuando uno lo está viendo. Entonces uno sabe hasta dónde va a llegar la información y eso mismo que usted hace no la parte de preguntarle, pero que lo voy a hacer yo, ahora explícamelo tú, sino esta Vale. parte de que ya hable mucho. Y yo a veces le digo, sientes que ya estoy diciendo mucha información porque yo también me ahogo de escucharme. Dime ya, Francesca, hasta aquí hoy, nosotros nos vamos a ver en 3 semanas, termíname de contar eso en 3 semanas, me lo vuelves a explicar en otras palabras, hoy no es el momento porque el paciente oncológico sigue siendo una persona que tiene los mismos problemas. Tú no sabes si ese día de casualidad fue el día que se estaba divorciando o fue el día que tuvo un luto, porque también, o sea, todos los problemas que podemos tener, Sí. económicos, amorosos, laborales, familiares, todos juntos de vivienda, todos los tienen también los pacientes oncológicos, más el diagnóstico de cáncer. Entonces, a veces, en esto de una paciente me dijo que llegó llorando, ya no está conectada, ya llegó llorando, y me decía, doctor, y yo le decía, pero ¿y qué pasó, mi amor? Si estás bien, si todo está bien, ¿qué ha pasado? Si hoy es la última quimio. Me dijo, es que me acaban de decir que tengo que desalojar de donde vivo. Y eso, créeme que me dolió más que todo esto que estoy pasando. Claro, porque fue un shock. Entonces en ese momento, no es el momento tal vez de decirle a la paciente otras cosas, sino más bien de consolarla. Entonces va a depender de cómo está el paciente en ese punto. Por aquí, por eso es importante eso sí, enfermeras especialistas en el área, total, muy importante. Muchas veces salen de la consulta, le dicen al médico que se entendieron y acuden a enfermería. Eso es verdad, todo eso es verdad. Ay, aquí es un poquito Sí, complejo. Yo he aprendido mucho de la doctora Francesca, me da miedo cuando leo el comentario por primera vez así, porque no sé si de repente con los envíos, yo me bloqueé con el cáncer de mama y no sabía cómo enfrentar. Mi mamá falleció lamentablemente, gracias doctora por toda su ayuda. Para eso estamos, la seguimos queriendo mucho, humana ante todo, es necesario recibir terapia porque a veces los familiares no ayudan. Bueno, yo tengo un live que de hecho es el más visto sobre el cuidador, y bueno, de hecho yo siempre coloco en el estado de qué te gustaría que hiciera un live. Y me impactó un poquito porque varios pacientes me dijeron, quiero que haga un live de cuando el cuidador no te cuida y te abandona. Y de la persona que tú pensabas que te iba a apoyar y todo, yo dije, wow, esto es fuerte, de verdad son temas fuertes porque florecen los conflictos que existen ya. sí, es así, es así. Es lo que hablábamos, la vida del paciente oncológico cambia, la vida del cuidador no cambia. La familia sigue su vida normal, siguen con su trabajo, siguen con los hijos, siguen haciendo su vida normal, pero en cambio el paciente oncológico tiene que cambiar todo, tiene que dejar de trabajar, tiene que cambiar el tipo de alimentación, está más cansado, baja la tolerancia, cada 21 días tiene que recibir tratamiento o cada 8 días.
tiene que recibir radioterapia todos los días y además una quimioterapia adicional una vez a la semana. Son muchos factores estresores ambientales que están afuera que afectan tanto la tolerancia al tratamiento como la tolerancia a la familia. Se tornan más exigentes, ya nada les cuadra, les cambia el gusto. Y por más que la familia se esmere en hacerle los alimentos que les gusten, pues no se saben de la misma manera. Lo sienten, le falta sal, lo siente amargo, pero eso no es por un capricho del paciente, eso es porque la quimioterapia pues le cambia todos los sabores, le cambian las papilas gustativas, le disminuyen las células de la mucosa, se hace más intolerancia a ciertas cosas. Anteriormente, oye, yo te hacía la arepita y la arepita te la comía así, pero la arepita ahorita no me cae bien porque la quimioterapia me afecta a la mucosa y la arepa no es que te estoy despreciando, es que no la tolero en este momento. Entonces es difícil el cuidador aceptar todas estas cosas que le ocurren al paciente oncológico y lo toman muchas veces como un capricho. Por eso es importante siempre no solo el cuidador, como hemos repetido y repetido, que sea el paciente que vaya al psicooncólogo, sino que el cuidador también adicionalmente. A veces el paciente no quiere acudir y yo le aconsejo al cuidador que vaya, hable con el especialista, que lo oriente en la mejor manera de él llevar adelante esta situación y cómo puede a su vez, entre comillas, ¿no?, manipular al paciente para que se sienta menos afectado. Claro, Porque a veces claro, es la muy herramienta. difícil dar. Total. Mira, por aquí menciona más doctores como ustedes. Al inicio me pasó y la doctora me preguntó que se había entendido. Mi respuesta fue un no rotundo, pero le dije tranquila que en mi casa armo el rompecabezas de este proceso. Claro, porque es un shock. Ahora bien, Hollywood ha hecho con nosotros una locura. Yo me acuerdo cuando hice el curso eh, de soporte vital de RCP, de reanimación cardiopulmonar, que en las películas sale que cuando las personas caen en paro, lo primero que le dan es descarga. Y eso no se hace, y de hecho esa era la respuesta de todo. ¿Qué es lo primero? La descarga eléctrica. Y que no, si no tiene ritmo el corazón. Y yo, ay, por eso es lo que sale en la película, que cuando la persona cae en paro y sale, ¡pi!, le ponen la descarga. Entonces, no, eso es televisión. La televisión ha hecho. ¿Cuánto tiempo de vida le queda? Dígamelo porque usted sabe. Lo que pasa es que usted no me quiere decir cuánto tiempo de vida le queda a mi familiar. ¿Se puede determinar el tiempo de vida de un paciente, en este caso que estamos hablando, paciente oncológico? Mira, nosotros científicamente tenemos tiempos estipulados en cuanto a los estadios, a los pronósticos de estos pacientes. Cuando el paciente me pregunta eso, le digo solamente, yo, Lorena León, solo Dios sabe en qué momento llegamos y Dios sabe y decide en qué momento nos vamos. Ahora, desde un punto hasta el otro punto dependen muchos factores y uno de ellos es usted. Ahora, ¿qué otra cosa tomamos en cuenta el oncólogo? La situación del paciente. Hay pacientes que nos llegan a las consultas en muy malas condiciones generales, con mucha enfermedad, mucho compromiso hepático, mucho compromiso pulmonar, enfermedad ósea, y son pacientes que ya uno estipula que el pronóstico es muy corto de tiempo, pero igual le puedes decir unos meses, un año, menos de un año, pero durante este tiempo tenemos cosas que podemos hacer o cosas que no debemos hacer para ayudarte a que cuando llegue ese momento, pues lo lleves de la mejor manera, tengas una calidad hasta ese momento. Eso es importantísimo que el paciente lo sienta. Ahora, cuando son estadios precoces, cuando el paciente va a recibir una quimioterapia porque ya fue operado, ya es otra cosa. Ya pues el pronóstico de estos pacientes, sabemos que generalmente si pasan los primeros 5 años, pues ya es muy raro que recaiga de la enfermedad. Eso depende de un tumor a otro. No voy a hablar al respecto, pero eso depende mucho de la situación del paciente y qué tan avanzada tenga la enfermedad. He tenido pacientes que tienen mucha enfermedad, no lo sabían, llegaron al consultorio, se les dijo que tienen un tumor y al poco tiempo fallecen. He tenido pacientes con mucha enfermedad, pero con unos deseos y un ánimo tan importante de sobrevivir, de llegar adelante, de llegar a la graduación del hijo, de llegar al bautizo del nieto, que me viene un nieto en camino, que tengo que ir a verlo, que mis nietos vienen en Navidad,
Y eso cambia completamente el pronóstico de estos pacientes. Entonces, solo Dios sabe. Lo que yo sé es que no podemos vivir el día a día pensando en lo que nos falta, en que ya me voy a morir, en que tengo una enfermedad, en que mañana qué irá a pasar. No, hoy y ahora es lo que debemos vivir, que tenemos que disfrutar, porque igual nosotros estamos sanos, pero no sabemos si esta noche nos da una ACV, nos da un infarto, mañana pasamos la calle, nos pasa un carrito, y no sabemos, no podemos vivir pensando en el qué pasará. Hay que vivir el día a día definitivamente. Tal cual. Dios siempre tiene la última respuesta. No sé si aquí todos crean en Dios. Dios, Yahvé, Alá, fuerza superior, ser supremo, pero Quien nosotros sea. no tenemos la respuesta a esa pregunta jamás, jamás, ni siquiera en el paciente que está muy mal porque ya no camina, ya no se vale por sí mismo, está 24 horas en cama, tiene los valores muy alterados de laboratorio, tiene una radiografía de tórax muy alterada. Ni siquiera en ese paciente uno puede tener una estimación de que cuando un paciente, digamos, está agónico, por así llamarlo, tiene poco tiempo de vida y tiene un pronóstico de días o semanas. Pero ni siquiera con eso podemos determinar el tiempo exacto de vida de un paciente, porque juegan muchos factores juegan en contra y muchos factores juegan a favor. Por eso es que no lo podemos saber jamás el tiempo de vida de un paciente, ni siquiera agónico. Y si está bien, porque ya dijimos que hay pacientes que tienen metástasis y no tienen síntomas. Los pacientes que están bien, que se ven bien y tienen metástasis, o sea, tienen metástasis sin síntomas, ese menos que menos podemos saber, porque a veces me dicen, entonces yo con esos 2 nódulos en el pulmón, ¿como cuándo me van a morir? Menos todavía. Eso no lo podemos determinar. Y yo siempre digo, y no es que yo no lo quiera determinar, no es que yo soy mala, sino porque, y es cuántas veces no hemos escuchado lo que dicen, y a la tía mía le habían dado 5 meses y vivió 5 años, porque eso no se puede determinar. Entonces, para completar, no, pero aunque sea, dígame un estimado que usted cree, y si uno comete el error, que gracias a Dios yo no lo cometo, pero dice, no, bueno, como 3 meses, se quedan ahí pegados con esos 3 meses. No, porque uno no lo sabe, uno no lo Sí, puede saber, no lo sí. Y puede lo saber. peor, llegan los 3 meses y dice, pero yo no me he muerto. Pero la doctora Ah, no sí, sabe, exacto. no sabe lo que ha pasado. ¿Cuántas pacientes tenemos nosotras? Ay, estamos en el mes del cáncer de mama, de la lucha contra el cáncer de mama y definitivamente en el oncológico yo creo que el 80-90% de la consulta es cáncer de mama. ¿Cuántas pacientes con cáncer de mama avanzado que ya terminamos, ya agotamos todas las herramientas para poder tratar a estas pacientes, ya le damos para adelante, para atrás, hacemos sándwiches, probamos, brincamos, volvemos a utilizar esta, probamos la otra, y todavía siguen pidiendo tratamiento y están dentro de lo que cabe bien? Cuando tú Mucho. podías haber pensado, si seguimos por lo que está escrito, esta paciente debió haber fallecido hace 6 meses, hace un año. Entonces, es muy importante lo que tú estás diciendo, es la actitud del paciente, definitivamente. El estado emocional con lo que quiera avanzar, quiera luchar, eso es fundamental, definitivamente. La Sí, actitud. total. De hecho, quienes están por aquí, que sean del hospital o que conozcan, que hay una paciente que tiene toda un pito, unas cosas, una peluca, que es una Sí, tu paciente mía. paciente. Sí. En realidad ella lo sabe, porque lo que voy a decir aquí no es un secreto, porque yo he hablado clarísimo con ella y con sus familiares. O sea, ella es una paciente que si uno, como me dijo el que la operó, a ella la operó el doctor Mamut, y él me dice, ese tumor no se leyó el libro, Sí. porque, porque si tú vas y revisas su caso sin ver a la paciente, revisas todos sus papeles, sus tomografías, ves la foto de la lesión, tú dices, bueno, esta paciente ya era para que no estuviese viva, Ajá. en realidad, por el pronóstico, por el tipo de tumor, por la magnitud de enfermedad, y tú ves a la paciente, y aquí vamos porque hice un live al principio del año con la doctora María Patricia Herrera, tu médico en casa, quien es geriatra, internista en geriatra, y decía, es que está muy viejita para ponerle algo.
Y yo, ya va, pero ven acá, cómo es la edad biológica de esa paciente y la edad cronológica? Todos vamos a cumplir años todos los años, pero no necesariamente cómo llevemos nuestro cuerpo. Porque esa señora, las que la conocen, esa señora va a cumplir 80 años dentro de nada. 80. Y no pareciera jamás de No, 80. Entonces, no es solo la edad, es cómo ha vivido esa paz. Por eso es que insistimos tanto y siempre insistiremos en los estilos de vida saludables. Entonces, cómo se ha alimentado, cómo ha estado, cuáles han sido sus patologías de base, cómo han estado controladas. Por aquí menciona la doctora Rudy Cabaniel que esto es terrible. Doctora, y el típico caso donde el familiar dice, no le diga nada a mi papá de la enfermedad. Y el paciente pregunta, y el paciente te está preguntando, Rudy, quiero saber qué tengo. El paciente te está preguntando, el ujú. paciente está consciente. Mira, en esos pacientes tú lo que tienes, mira, yo tengo mi consulta en un ambiente y el examen, la sala de examen aparte. Me ha pasado, ¿cómo es la? Cónchale, eso tiene un término ahorita, no me acuerdo. eh, que todos los familiares, ay Dios santo, que todos los familiares, está el La paciente conspiración del en silencio. la conspiración del silencio. Que el paciente está sentado frente a ti, están los familiares diciéndote que no digas nada, o te pasan antes. Doctora, mi familiar no sabe lo que tiene. Tú lo pasas al cuarto de examen y le preguntas, ¿usted sabe por qué está aquí en mi consultorio? Y te dicen, sí, yo tengo cáncer. Ajá, y su familia ya sabe. No, es que yo no quiero que ellos se preocupen porque yo lo sé. Entonces, en ese momento tú tienes que pasar al paciente y preguntarle, frente a la familia, ¿usted sabe por qué está aquí en mi consultorio? Y el paciente te va a decir, sí, yo sé que tengo un cáncer. Ok, ¿cuánto quiere saber usted de lo que tiene? Bueno, yo quiero saber todo. Ok, perfecto. El paciente tiene el derecho de saber todo lo que tiene, absolutamente todo, porque él es tu paciente. El familiar puede, si el paciente no está en condiciones mentales, pues el familiar es el que tiene el deber, ¿no? Que tiene el derecho de esto. Pero el paciente tiene su derecho. Tú no sabes lo que quiere hacer con su vida. Tú no sabes si quiere viajar. Doctora, o sea, yo me voy a morir, yo quiero no ponerme tratamiento. Yo quiero viajar, quiero ir a Margarita, que nunca he ido a Margarita, yo quiero tirarme parapente. Bueno, espero que no le pase nada, pero hágalo, hágalo. Uno tiene que tener en la vida una lista de deseos y eso tiene que ir haciéndolo. Checklist. Todo el tiempo tienes que cumplirlo, tienes que hacerlo. Y el paciente mucho más. ¿Cuántos pacientes ha pasado que han trabajado toda su vida para ahorrar, para hacer un disfrute al final, para viajar o algo, y resulta que pasan estas cosas? Porque esa es otra cosa. El estrés, el trabajo, el desarrollo de los tumores y todas esas cosas. Es otro tema. Pero pasa. Entonces, tú le quitaste la posibilidad a este paciente de decidir qué hacer con su vida por ocultarle lo que tenía. Y si él tiene un terrenito, algo que quiere dejárselo a sus nietos y no sabe y de repente, ¡guau!, se murió. ¿Qué pasó con eso? Entonces, el paciente hay que preguntarle qué es lo que tiene, si sabe por qué está en la consulta y qué es lo que quiere saber. Hay una pregunta muy frecuente que te hacen y es que si usted le dice a mi papá o a mi mamá lo que tiene, se va a morir de depresión. Bueno, pero puedes decirle una verdad parcial. Tú puedes decirle al paciente que el estudio que se le hizo, pues determinó que tiene un nodulito en tal sitio, en un pulmón, en una mama, en el hígado, pero que hay que poner un tratamiento para reducirlo y posteriormente definir qué es lo que se va a hacer. No tienes necesidad de explicarle, decirle la gravedad de la situación. Él probablemente, pues no son tontos, se dará cuenta si me están poniendo quimioterapia, pues la cosa no es tan suavecita como pensaba, porque probablemente me lo hubieran podido operar. Entonces, Claro. muchas veces el paciente protege a la familia. Eso es completamente cierto. De hecho, aquí pasa muchísimo como pasa con los niños. Cuando las parejas o los adultos peleamos frente a los niños y el niño, ¿están peleando? No, no, no estamos peleando. Y el niño se queda como que, Ajá. ah, pero yo conozco este tono de voz como de rabia y odio. Entonces, como que si fueran pendejos. Perdóneme la Es palabra, ¿vale? Creo así, que es es una pendeja. así. Los pacientes no son tontos, porque yo les digo, ¿y usted qué cree que entonces él con ese dolor de cabeza tan fuerte no le va a preguntar, ¿y por qué no se me quita? Es Y así. porque entonces, y lo peor, porque a mí me interesa que mi paciente confíe en mí
porque yo soy su médico, porque imagínate, si no va a confiar en su médico, entonces no tiene sentido, no tiene ningún sentido que usted se coloque el tratamiento del médico que no confía. Entonces, si me está preguntando algo que lo quiere saber, yo no le puedo ocultar toda la información, no le puedo ocultar, no, no tienes nada, porque él va a decir, bueno, y a mí todavía me sigue esta tos, y para Francesca yo no tengo nada, ya yo no voy a confiar más en ella. Sí. Entonces, para nosotros es fundamental saber que el paciente, qué es lo que quiere saber, y cuando está consciente, claro, porque cuando están conscientes, ellos son los que toman las decisiones. Por aquí dice Eunice, que me mandó un mensaje hace unos días que me dejó allí como en stand-by, porque ya me dice, hola, gracias por la información, soy paciente de la doctora Francesca, tengo un cáncer extraño, mil gracias, mi doc, por tenerme tanta paciencia, estar siempre pendiente de mí, porque ella lee todo por internet y dice, es que en internet dice que voy a morir pronto, pero yo no me siento así, porque hay que individualizar cada caso, porque internet, porque uno no coloca en internet, me suena el carro, ¿qué hago? No. No, doctor Google, yo odio el doctor Google. ¿Y por carajá? Porque eso es individualizar cada caso va a ser único. Y recuérdense, por aquí veo varias preguntitas y varios saludos. Recuérdense que aquí no es sustituto de una consulta médica. Jamás, 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 jamás. Porque por aquí me dicen cuál es el pronóstico de un tumor que vuelve, habría que ver cuál es el tumor que volvió, si es el mismo, si es otro, hacerle biopsia, el tamaño, volver a estadificar todos los estudios, por eso no puedo decir, si operan el tumor igual hay que recibir quimio, eso va a depender del tamaño, del estadio, del tipo de Exacto. tumor, de la biopsia, el inmuno, de muchas cosas. Por eso que más bien si uno opina algo aquí, más bien uno puede hacer una cosa terrible que yo le temo y rezo a Dios todos los días que no me pase, que es tu amiga la negligencia médica. Así que uno no puede aquí opinar porque esto es grave. Entonces, fíjense cómo la doctora mencionó la importancia del acompañamiento psicológico, la importancia de tener claro una listica de preguntas, la importancia del paliativista también, de que no es solamente para la etapa final, de que al paciente hay que decirle lo que el paciente quiere saber, porque evidentemente, de hecho, yo tengo un live con una psicooncólogo con quien también trabajo, que es la licenciada Daniela Capecci, hablando sobre debe o no debe saber el paciente oncológico. Ese live es solamente hablando de ese tema. Doctora, ya llevamos una hora aquí. No sé si usted quiera decir algo, mencionar algo. Hay muchos pacientes, muchos familiares y muchos profesionales de la salud conectados. No, yo lo que quisiera es decirle a los pacientes, a los familiares, que siempre déjense llevar por el especialista. El especialista, pues, aparte de que ha estudiado, pues tiene más conocimiento, tiene experiencia. Y si no tiene experiencia, pues se apoya en otros que tienen experiencia y se hace equipo. Es fundamental. No crean que tienen la verdad en las manos. Nunca nadie tiene la verdad en las manos, ni siquiera el especialista. Este, y nada, vivir el día a día, el hoy, el ahora, porque mañana no sabemos qué va a pasar y ayer ya pasó, El presente es lo definitivamente. único que existe. Es así, es así. Gracias a ti, gracias a tus eh, videntes, tus instavidentes, gracias a todos compañeros que se conectaron, a pacientes, vi muchos pacientes por allí, Nancy, el familiar de un paciente muy, muy querido, todos aquellos que a pesar de que el tiempo pase y que ya no estén con nosotros, pues el cariño permanece y seguirá siempre igual. Entonces son cosas que valen la pena y que te hacen seguir adelante y no cambiar la manera en la que tú haces la consulta. Considerar siempre ponerle una mano al paciente, una mano amiga, una mano que sienta que no estás solo y que no solamente cuenta con tus conocimientos, sino también cuenta con tu apoyo. Eso es importantísimo. Claro que sí. Hoy no pude saludar a todos porque coloco donde están conectados todos y me salía ante la lista de todas las personas, pero ahora no me sale, entonces no pude saludar a todos porque me gusta siempre saludar a uno y uno. Gracias a todos los que se conectaron. La doctora Lorena va a ser una invitada del próximo año. Ya este año no la voy a fastidiar más porque créanme que es suficiente la fastidio. El próximo año quiero abordar un punto que es bastante duro, ¿no? Porque hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo decir no al tratamiento? Eso es un punto, estos puntos más álgidos yo se los dejo a usted, Sí, doctora. Yo le estoy dejando tremenda responsabilidad a usted. No me había sí, percatado de este saco que le estoy poniendo. pero son temas que hay que hablar, Ay, definitivamente.
Y hablar Exactamente. sin miedo en lo absoluto, y hablar con los familiares. Hablen, ¿sabes? Hay algo que es muy importante, que el familiar llore con el paciente oncológico, porque muchas veces se cierra, dice, no, no voy a llorar frente a mi mamá, yo no voy a llorar frente a mi papá, pero hay que llorar, eso es un duelo, eso es una pérdida de la salud, eso es importante. Hay que llorar, desahogarse, pero pensar, ok, ya me desahogué, ahorita voy adelante, hay que seguir adelante, porque es así. Dios te da herramientas, y esas herramientas están frente de nosotros. Eh, Exactamente. Yo le digo al paciente, evidentemente es obvio que como ser humano vas a experimentar sensaciones, vas a estar triste, lo que no puedes vivir en la depresión, vas a tener rabia, porque te van a dar rabia, claro, pero lo que no puedes vivir en la ira, vas a tener miedo, porque vas a tener miedo, pero lo que no puedes vivir en el pánico. Entonces es la fluctuación en todo eso y por eso el apoyo psicológico. Mira este mensaje tan bonito. Dios las bendiga. Gracias por seguir trabajando para salvar vidas. Que mi mami desde el cielo las ilumine. Amén, amén. Amén. Te queremos mucho, Francesca. Esta es una colega que traté a su mamá. Gracias también a la doctora Lorena por su valioso aporte. Y aquí, bueno, aquí hay muchos mensajes lindos, doctora Naguara. Estamos en la mano de Dios y de los doctores que nos dan esperanza. Gracias, Francesca, por tocar estos temas. Dios las bendiga. Felicidades a ambas. Por aquí se les recuerda con mucho cariño, aquí excelente, como siempre. Gracias, 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 Qué qué bueno, bellos, de verdad, muchísimas gracias. qué bueno. Gracias a la doctora Lorena León Mm, por sacar gracias. ese tiempo, porque la doctora es mamá, la doctora es esposa, la doctora es ama de casa, la doctora es profesional, la doctora es estudiante, porque ahora está haciendo un diplomado ¿de qué es que se me olvidó? De psiconeuroinmunología De con la doctora Daniela psiconeuroinmunología. Castell. Sí. Ay, ¿verdad? Con Marianela Castel, que por cierto, mira, Marianela debe tenerme bloqueada del WhatsApp de todos los mensajes que le he enviado para hacer un live con ella. Entonces, gracias, sí. Entonces, gracias por abrir ese hueco hoy domingo a las 8, más atravesado que bueno, que un ombligo. Y quería decir de último el pensamiento de que nunca encontrarás a la misma persona dos veces, ni siquiera en la misma persona. Y esto aplica también para un paciente. Nunca encontrarás al mismo paciente dos veces, ni siquiera en el mismo paciente. Gracias a todos los que se conectaron. Nos veremos el próximo domingo. La fastidiaré el próximo año, doctora, para un Con siguiente live. gusto, Y bueno, ningún fastidio, encantadísima, encantadísima. Gracias. gracias, gracias. Que pasen buenas noches. Gracias a todos.